con el gobernador del Banco de México. Sí, hoy en la tarde platiqué con el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y vamos a ver qué dijo. 2 años donde la volatilidad ha sido la característica de la economía nacional. ¿Cómo se ven, Agustín, desde el Banco de México? ¿Cómo se ha sentido todos estos años complejos de volatilidad? Bueno, la realidad es que yo pienso que 2015 terminó relativamente bien. La Junta de Gobierno pasada decían que no era un inicio de una espiral de alza en las tasas. 2 juntas consecutivas subiendo las tasas. Decías hace un momento que somos el país que más ha subido los emergentes, más ha subido las tasas. ¿Esperaríamos más alzas en las tasas? Bueno, yo mentiría si dijera que no va a haber un evento pronto que nos podría inducir a aumentar más las tasas de interés, y eso es el hecho de que a mediados de diciembre, de hecho unos días antes de que nosotros tengamos nuestra reunión, se va a reunir la Reserva Federal y hay una alta expectativa de que va a aumentar las tasas de interés. Yo no podría decir, no es mi decisión, es decisión de la Junta. Yo no podría decir hoy que vamos a aumentar las tasas en automático un par de días después, pero sin duda sí les puedo asegurar de que es un factor que va a estar sobre la mesa y que lo vamos a ponderar con base en información adicional que tengamos del desempeño de la inflación, desempeño de la economía, del traspaso que pudiera estar viendo el tipo de cambio al resto de los precios. O sea, sí es un tema que se va a discutir. Pero tú no dirías que es un hecho, porque hay quien lo da ya como un hecho cierto. Sí, yo no lo diría con tanta seguridad, precisamente por el hecho de que hemos aumentado más de 200 puntos base las tasas por arriba del FED. Entonces el diferencial de tasas del peso sobre dólares ha aumentado bastante durante este año. Eso podría ser que ya es suficiente, ¿no? Pero va a depender de las noticias adicionales que tengamos hacia adelante. Hay una preocupación de la gente, ¿en qué momento va a empezar a reflejarse en sus créditos? O sea, ¿hasta qué punto comenzaría? Hay quien dice que puede ser cuando la tasa de referencia está arriba de 6%, o ¿cómo se vería? ¿Cómo se ve esta parte? Bueno, yo creo que ahí hay varias dimensiones, ¿no? Por un lado, nosotros bajamos muchísimo la tasa de interés de referencia y no todas las tasas bancarias se redujeron en la misma proporción. Todos los bancos tienen ahí un cierto colchón, ¿no? Que se ha venido, pues, por decir así, consumiendo. Ahora, también nuestra tasa de interés, la que nosotros movemos, es la tasa a un día. Entonces, en la medida en que no se afecten mucho las tasas de plazos más largos, pues también hay una buena proporción de créditos donde no se verían afectadas las tasas. De hecho, precisamente porque ya hemos tenido ya varios años, muchos años de estabilidad de precios, pues ya hay préstamos a tasa fija a muy largo plazo, entonces esas no se van a ver afectadas, ¿no? Entonces yo diría que el impacto debe ser mitigado, no debe ser en la misma proporción en que nosotros movamos nuestras tasas de interés. Unos días antes de la elección tú decías que Trump era como un huracán categoría 5 y ahora que ya no lo es. ¿Qué cambió? ¿Qué se ha visto? Bueno, por un lado, pues es la diferencia que existe entre un candidato y un presidente electo, ¿no? Son, digamos, 2 instancias diferentes. Pues es el calor o la intensidad de la campaña lo que algunas veces fuerza a decir ciertas cosas que después pues es difícil llevar a cabo o se pueden ver de otra perspectiva, ¿no? El presidente electo pues en muchos aspectos ha mostrado un tono más conciliador, más de mayor apertura, de mayor reflexión, y bueno, pues yo confío en que eso permita que México pueda continuar con una relación de integración, de cooperación, para beneficio mutuo de los dos países. Yo pienso que eso es una de las cosas
que la nueva administración se tiene que convencer de que es una relación mutua que beneficia a ambas partes. ¿Tú no ves probabilidades de que se cumpla este miedo basado ciertamente en las declaraciones que hizo que se pudiera incluso cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o que los flujos de comercio entre los países se vieran muy afectados? Bueno, la verdad es que yo no puedo asegurar nada, ¿no? Yo obviamente hablo como mexicano y como una gente interesada en que se preserve esa relación y bueno, pues también viendo que pues hay empresas, hay intereses en ambos países que se empiezan a movilizar, destacando los puntos favorables que ha traído la relación comercial, financiera, de movimiento de personas entre México y Estados Unidos. En materia de remesas, ¿cómo crees que se afecte el flujo? Bueno, yo espero que no se afecte de manera muy fundamental. Y digamos, déjenme poner un ejemplo. Una de las cosas que el presidente electo Trump ha ofrecido es un programa de infraestructura sin precedente, ¿no? Realmente muy ambicioso, que quiere hacer lo que no se ha hecho en muchos años en Estados Unidos. Una de las características que tiene Estados Unidos es que tiene una población cuya edad promedio está cayendo. El número de gente con capacidad de trabajar está cayendo. Yo aseguraría que el presidente Trump no puede desarrollar a plenitud su plan de infraestructura si no tiene con la mano de obra de inmigrantes como nuestros compatriotas. Entonces yo pienso que pronto se va a dar cuenta de que es necesaria esa complementariedad que tiene México con Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que de hecho pues la realidad podría forzar pues un acuerdo que sería, como digo, ventajoso para las dos partes. 2 años de volatilidad consecutivos, básicamente. Ahora, ¿cómo enfrentar la volatilidad que viene desde el momento de la elección, quizás hasta la toma de gobierno, los primeros quizás 100 días? Bueno, tenemos pues los instrumentos de política monetaria, ¿no? Pues digamos, obviamente las tasas de interés, la Secretaría de Hacienda pues ha mostrado una gran prudencia en lo fiscal, ha ajustado su calendario de emisiones de deuda y hay otros instrumentos que el banco podría utilizar. ¿Cómo cuáles? Bueno, obviamente en el pasado hemos intervenido en los mercados cambiarios. Que llegó un momento que no era muy eficiente, ¿no? Por supuesto, pero bueno, pues es parte del arsenal que tenemos. Ahora, repito, ese arsenal pues hay que cuidarlo porque no sabemos qué tan grande va a ser o qué tan largo va a ser el periodo de incertidumbre donde podría haber afectaciones a la economía mexicana. Finalmente, ¿cómo le explicarías a la gente? Porque yo creo que es un tema que tiene que ver con la historia, con los traumas del pasado de los mexicanos en general, que la función de Banco de México no es defender el tipo de cambio. Cada que hay depreciación del peso, la prensa y todo el mundo te dice que es culpa del Banco de México y el Banco de México así no funciona y debe intervenir, incluso pues, algunos grupos empresariales, ¿no? Bueno, realmente siempre el tipo de cambio ha sido muy importante, pero sobre todo es por su impacto sobre la inflación. Los grandes problemas sociales que surgieron en el pasado, por ejemplo, cuando hubo grandes caídas de los salarios reales, el poder adquisitivo de la gente, es porque el movimiento cambiario tenía siempre un impacto sobre la inflación. Si nos acordamos, algunos como yo ya de más edad, las crisis de 82, de 87, de 94, el gran problema era la inflación, ¿no? La incertidumbre que se le causaba a las amas de casa, de que no sabían si el gasto les iba a alcanzar para comprar lo que querían comprar o incluso si había disponibilidades en las tiendas.
¿no? Lo que queremos evitar es que precisamente esos escenarios repitan. Entonces, por eso, independientemente de que el tipo de cambio tenga su propia importancia, la inflación es lo que es toral atacar y cuidar, porque es un impuesto regresivo, es como un impuesto, es que la gente pueda comprar menos con su ingreso, y eso es lo que queremos nosotros estar protegiendo. ¿Tú estarías de acuerdo? Porque la gente se enoja mucho conmigo cuando les digo que el tipo de cambio se puede ir a la luna si es necesario mientras la inflación se mantenga baja. Pues en principio sí, en principio estaría de acuerdo. Entonces, sí, te agradezco muchísimo. Muy bien, un placer, Gracias, Agustín. Gracias. Me da tranquilidad ver a Carstens cómodo. O sea, finalmente han sido 2 años, Pascal, bastante complicados para la economía nacional, caída del precio del petróleo, la normalización o no de la política monetaria de Estados Unidos, el propio proceso electoral de Estados Unidos, y ahora les entrevista, y se siente cómodo, se siente como tranquilo de que las cosas están funcionando, y eso es, yo creo que muy positivo, ¿no? Pues muy buena entrevista, diciendo cosas importantes. Yo creo que clarificando lo que había dicho en entrevistas en la mañana y habían pues reproducido distintos portales en el sentido de que era inminente. Es que parece que como que lo malinterpretaron, ¿no? Como Pues que se sacó medio de contexto. explicándolo como te lo explicó, yo creo que sí. Creo que es prudente al decir que pues es un mecanismo que tiene el Banco de México. Pero que no es automático, que si No es Estados automático. Unidos aumenta Así es. su tasa de interés, No va a lo ser cual es espejo. altamente probable, Sí. no va a ser en automático. Sí. Porque sí hay que considerar la trayectoria que ha sido Banco de México, y lo explica bien el gobernador. Llevamos 200 puntos base en lo que va del año. Hay que recordar que el 16 de diciembre del año pasado, la tasa de referencia a un día era de 3%. Hoy estamos en 5.25. O sea, ha subido muchísimo la tasa de referencia. Y este aumento es, y como lo decía, ¿no? Capaz que nos pasamos. O sea, porque al final del día, y eso me lo explicó Agustín Carstens hace 1000 años, la política monetaria es como la llave de agua. Si le abres de más, sale demasiado caliente. Si le abres de menos, no sale. Pero que además no sabes inmediatamente el efecto. O sea, es como esos que el calentador Lo está cual lejos. Que, explicaría le que mueves. no se hayan aventado los 100 puntos base, ¿no? Claro, y Sí. que no necesariamente los vayan a aumentar. Van a ver Sí. cómo va la economía, recordando este principio fundamental. El Banco de México no está para cuidar tipos de cambio. Sí. Está, lo platicábamos fuera de la entrevista, el Banco Central está para preservar la estabilidad de la moneda, y eso les ha funcionado de maravilla. Oye, y te dice algo que, pues sí es parte de la economía, pero también es un comentario sobre política de sociedad que no había dicho nadie más, y es que este ambicioso plan de infraestructura de Trump, pues va a requerir trabajadores. Requiere trabajadores, y la población de Estados Unidos se está haciendo proporcionalmente más vieja. Sí. El trabajo de construcción es un trabajo de gente muy joven, por eso es muy demandante físicamente. Yo creo que la primera posición que yo veo de algún funcionario del Estado mexicano que habla con algo de sentido común, de decir, bueno, nos va a necesitar de una u otra Sí, que manera. es un paso previo a decir qué hacemos con los que van a deportar, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor no nos necesita deportar a todos. Sí. A lo mejor por eso ya ha moderado Trump en decir, voy a deportar a los que tengan antecedentes criminales, o sean miembros de pandillas o cosas de este Sí, tipo. aunque eso, fíjate que la verdad es que es muy difícil saber a qué se refiere, porque el solo hecho de haber cruzado la frontera ya Te convierte en ilegal. Te convierte en ilegal, tienes un antecedente penal. Entonces, no necesariamente estamos hablando, o él está hablando, o yo lo entiendo así, de 3 millones de asesinos, ¿no? No, está podría ser hablando de personas violaciones tengan que hasta se una pasen de- un alto. Exactamente. Hemos visto, por ejemplo, y eso hay que tenerlo claro, normalmente en las familias de migrantes ilegales está presentando un fenómeno con el que Josefina Vázquez Mota trabaja mucho en sus fundaciones. Al niño le dicen en la escuela, oye, si tu papá y tu mamá tienen un altercado, le hablas al 911. Típicamente llega la policía, especialmente en ciudades como Chicago, al papá lo meten a la cárcel, a la mamá la deportan y el niño se lo queda el Estado. También es un antecedente, o sea, un tema de violencia doméstica que llega la policía y dice, claro. sus papeles no son legales, entonces actúan de esa manera. Entonces es difícil entenderlo. Pero a mí sí, insisto, Pascal, me da tranquilidad ver a Carstens cómodo. O sea, hay algunas otras épocas, mira, que lo conozco hace muchos años, que se siente como más incómodo con los temas, ¿no? Siente que la volatilidad ya está, se va a meter y que las cosas van a tender a temperarse. Pues muy buena entrevista, David Páramo, Pascal, gracias. que te vaya muy bien.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.